Chicos, buenos días. Pues hoy vamos a trabajar con la materia de historia y pues bueno, recordemos que es parte del mismo tema. Y bueno, el día de hoy es el video referente al jueves 30 de abril. Entonces, bueno, el tema el cual vamos a ver el día de hoy se llaman los tratados económicos y las áreas comerciales. Chicos, recuerden, el día de ayer estuvimos trabajando con la parte de la globalización y la parte de las ventajas y desventajas que tenían tanto la globalización como los tratados de comercio que se llevaban a cabo entre naciones. Entonces, pues hoy vamos a ver el siguiente aprendizaje esperado. Reconocer la importancia de los tratados económicos y las áreas de libre comercio en la globalización, que era lo que te mencionaba ahorita. Vamos a conocer esa parte y vamos a ir desglosando poco a poco qué es el Tratado de Libre Comercio y qué beneficios y desventajas puede traer para alguna nación en general. Bien, vas a trabajar hoy con tu libro de texto en la página 220 a 221. Recuerda lo siguiente, yo te invito a que tú reflexiones y me digas más o menos qué piensas tú que es el Tratado de Libre Comercio, o si lo has escuchado, si has, no sé, escuchado que alguien lo menciona o tú lo has leído en alguna fuente. Bueno, yo te invito a que tú me pongas en los comentarios tú qué crees que es el Tratado de Libre Comercio. Nada más para recordar lo que tú tengas como idea, con eso vamos a partir. Bien, y la segunda pregunta sería, ¿podrías mencionarme al menos 3 países que formen parte de dicho tratado? Esa también sería una pregunta importante para que tú me lo puedas poner en los comentarios y yo podértela resolver. Recuerda poner tu nombre para yo saber quién me está escribiendo la respuesta. Bueno, chicos, ¿qué son los tratados económicos y las áreas comerciales? Es el tema en el que nos vamos a centrar hoy. Fíjate bien, se dice que en los últimos 50 años el comercio internacional ha sido impulsado por acuerdos internacionales y tratados de libre comercio. En los últimos 50 años ha crecido de manera exponencial esta parte de los tratados económicos que tienen que ver con las ganancias que se obtienen cuando pues los líderes de alguna nación pues tratan ellos de buscar cómo enriquecer a su país gracias a este tipo de tratados. Se dice internacionales porque no nada más se basan en una nación como tal, sino que ahorita obviamente con la globalización como lo habíamos visto, pues se comunican entre ellos y entonces se exportan y se importan mercancías, alimentos y todo tipo de cosas que a lo mejor ni nos imaginamos. Entonces, la Organización Mundial del Comercio, por sus siglas OMC, es un organismo internacional que tiene 165 países miembros comprometidos a abrir sus fronteras a libre comercio. Esta parte es muy importante que tú la recuerdes, chicos. Como la OMS, como lo que tú conoces, la Organización Mundial de la Salud, pues aquí se encargan ellos de estar viendo cuáles son las enfermedades que ponen en riesgo nuestras vidas y cómo mejorarlas y qué hacer y qué no hacer para preservar nuestra salud. Bueno, también existe una Organización Mundial del Comercio. Dice que aquí pertenecen 165 países que ellos tienen el compromiso de abrir sus fronteras para que entre países se pueda realizar este tipo de comercio. Sabemos que el comercio es la compra y venta de X cosa. Entonces, recuerda, 165 países. Además, la Organización Mundial del Comercio castiga a quienes lo impiden o realizan prácticas comerciales desleales. ¿Qué quiere decir? Esto es el famoso dumping, que consiste, chicos, en vender los productos de un país en el extranjero a precios demasiado bajos, incluso perdiendo dinero para hacer quebrar a sus competidores. Fíjate bien, esta es una situación
que la Organización Mundial del Comercio está viendo pues cómo gestionar para que esto no se esté viendo, pues no se esté dando como tal en este tipo de tratados, porque pues sabemos que hay naciones que ellos obviamente buscan las mayores ganancias para ellos, pero lo hacen de una manera no buena, afectando a otros países. Entonces de eso se encarga la Organización Mundial del Comercio. Ahora chicos, los tratados de libre comercio son acuerdos legales entre dos o más países que abren sus fronteras a los productores y a los inversionistas de los demás, y así se convierten en socios comerciales. Es decir, los países que firmaron este tratado de la Organización Mundial del Comercio tienen la obligación de permitir la entrada de mercancías, insumos y beneficios a su país con la finalidad de que sean adquiridos, pero pues ellos también tienen ventajas de que ellos también pueden exportar sus mercancías, sus objetos, sus insumos, sus alimentos, dependiendo de lo que ellos vayan a exportar a otros países también con la finalidad de que se vendan y poder recibir alguna ganancia. Fíjate bien, en los últimos 30 años, México ha firmado tratados con 40 diferentes países. Esos acuerdos han contribuido de manera significativa al crecimiento del comercio internacional. Se dice que hace 40 años ha habido una mejoría bastante considerable en esta parte del manejo del comercio que se da entre naciones. Bien, esos acuerdos han contribuido de manera significativa al crecimiento del comercio internacional de nuestro país, que pues obviamente es México. De modo, chicos, que desde 1993 nuestras exportaciones han aumentado, fíjate bien, casi 8%, y nuestras importaciones casi 6 veces más. Entonces, nosotros hemos exportado 8 veces más que en años anteriores a 1993. Entonces ha habido un crecimiento bastante significativo de manera económica también para nosotros, porque pues obvio que nosotros tenemos productos de buena calidad, entonces hay personas que buscan esos objetos, pero sobre todo lo que México exporta es la parte de los alimentos. Entonces México tiene como muchos frutos y verduras que nosotros nos encargamos de distribuir hacia Estados Unidos o Canadá, inclusive al sur de nuestro mismo continente, y pues es lo que nos ha dado bastantes resultados favorables de manera económica. Obviamente también México se encarga de la producción quizás hasta de televisores, pero cosas ya más que tienen que ver con la electrónica. Entonces son de buena calidad y pues te comento que las personas buscan poderlos consumir, pero recuerda que lo más que México exporta pues es alimento. Bien, el comercio internacional también ha aumentado gracias al establecimiento de áreas de libre comercio, aquellos en los cuales los países, te digo, abren sus fronteras para que los demás países puedan vender sus productos y ellos obviamente generar más pues ganancias. Estas formas con grupos de países de una región que decide abrir sus fronteras a los demás e integrar así su economía, siempre y cuando te mencionaba que este tipo de tratados se dan de una forma legal. Entonces aquí los países firman ciertos acuerdos y condiciones para que entonces el comercio se dé de una manera satisfactoria, sin dañar obviamente la estructura económica de otros países y viéndose nada más beneficiados ellos mismos. Aquí es importante checar también las cláusulas que tienen los contratos para que pues las ganancias sean bien retribuidas. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de las ventajas y desventajas de un mundo globalizado. Ya habíamos analizado qué era la globalización y nada más te recuerdo que es como toda la interacción que se da entre las personas de una o varias naciones gracias a la tecnología como tal. Entonces, la globalización ha sido el medio de integración, de unirlos a todos, e interdependencias por el cual se han modificado los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y hasta tecnológicos
dando lugar a un mundo más interconectado entre sí. ¿Qué quiere decir? Obviamente, te vuelvo a repetir, es la introducción, bueno, más bien es la relación que se da entre los países gracias a los medios tecnológicos. Obviamente, si yo tengo en mis manos un teléfono celular y yo quiero ponerme en contacto quizás con mi abuelita que vive en Irlanda, pues obviamente mi abuelita que vive allá me va a empezar a decir, mira, mijita, quizás aquí se cosecha tal fruto que a lo mejor en México no hay, y pues te voy a mandar para que lo pruebes. Y entonces ella me manda ese fruto, por así decirlo, y lo puede hacer por el medio que a ella se le haga más fácil, ya sea por avión, por barco, llega aquí y entonces yo lo pruebo y a lo mejor a mí me gusta y yo invito a las demás personas a que lo prueben, y entonces vamos a tener como esta parte de la demanda de buscar que personas que viven quizás en Irlanda nos manden ese tipo de frutos para nosotros. Igual, por ejemplo, aquí en México hay muchas partes de las artesanías y entonces hay mucha gente extranjera que gustan de comprar, no sé, a lo mejor este tipo de blusitas como artesanales y les gusta portarlas. Y entonces ellos dicen, bueno, me voy a llevar 5, 10, 15, 20, ¿sabes qué? Mándame tal, porque entonces quiero que ese tipo de blusitas las utilicen las personas que trabajan en mi empresa. Y entonces se hace el intercambio de productos, obviamente, pues con una ganancia económica. Entonces, chicos, recuerda que la globalización se da gracias a la comunicación que hay entre las naciones, gracias a la tecnología. Bien, dice, chicos, que también esto es un proceso dinámico que resultó del capitalismo en la búsqueda de acrecentar, o sea, de aumentar la producción del comercio y el consumo. El consumo es lo que yo compro con cotidianidad. Por ejemplo, no sé, si voy a comprar frutas, una manzana verde, pero esa manzana proviene de Canadá, por ejemplo, o si voy a comprar, no sé, con regularidad cierto huevo que viene de, no sé, de Guanajuato, por ejemplo. Entonces, este proceso es dinámico, está en constante movimiento. De pronto baja, por ejemplo, la producción de la naranja. Por ejemplo, aquí en Montemorelos también se da la producción de naranja, pero sabemos que eso tiene que ver con el tiempo de cosecha. Entonces, quizás de pronto tú dices, ay, es que México está vendiendo mucho la naranja y le está exportando mucho y la naranja está muy barata. El kilo, no sé, me sale en 8 pesos. Pero de pronto va a llegar un momento en el que se va a parar la producción porque no es temporada para que se dé la naranja, pero entonces como es un alimento que se consume con mucha naturalidad y de manera frecuente, pues nuestro país está obligado a abastecer quizás hasta los mercados y las empresas, estas cadenas de comercio que tienen que ver con alimentos, y nunca puede haber desabasto de ese alimento, entonces lo mandan pedir de otra parte del mundo, quizás de Estados Unidos, Canadá o del sur de América, para que siempre haya esa naranja como tal, pero te vas a dar cuenta que el precio sube, porque pues obviamente estás pagando impuestos porque estás trayendo a tu país un alimento que a lo mejor no es de temporada, pero que tú tienes que tener en el anaquel de manera constante. Okay. Se dice también que la globalización ha generado una serie de ventajas y desventajas que se han producido a través del tiempo y que se han visto como una manera de superar las limitaciones y ofrecer aportes. No obstante, también posee una contraparte cuyos riesgos son perceptibles cada día más. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de las ventajas en la globalización. Te lo voy a leer. Tiene ventajas tanto en la globalización, en la parte económica, porque dice que el comercio es libre de bienes y servicios a nivel mundial, genera la disminución de los costos de producción, tiene mayor competitividad empresarial y de calidad de productos, desarrollo tecnológico que favorece los niveles y rapidez de la producción, hace que las cosas se produzcan con mayor velocidad, tiene mayor oferta de empleo en los países en vías de desarrollo. Obviamente si hay plantas de fábricas o algo así que estén trabajando, pues van a necesitar quien realice sus trabajos y pues obviamente se van a generar empleos.
En la política se dice que se han modificado las legislaciones a nivel nacional e internacional con la finalidad de incentivar el comercio, los planes de cooperación, la seguridad jurídica, la seguridad mercantil, otras políticas públicas, entre otros. Y en lo cultural, la globalización ha traído ventajas. ¿Cuáles son? Sería el mayor intercambio cultural gracias a los diversos canales de comunicación como son internet, radio, prensa, noticieros, todo lo que incluye la tecnología como tal, con los medios de comunicación. Incentivo, chicos, en las actividades turísticas, pues obviamente sabemos que la globalización nos une y pues hay personas que tienen muchos recursos económicos para viajar de un país a otro y se comparte un conjunto de valores universales que traspasan fronteras y desencuentros culturales. Obviamente toda esa parte de lo positivo que tiene la globalización pues nos ha dejado, como te digo, ganancias económicas tanto a la nación como a otros países, pero también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de la globalización en la parte de la economía? Te voy a mencionar algunas. Dice, chicos, que en los países desarrollados con grandes potenciales y alcances económicos se han impuesto sobre aquellos que apenas están en vías de desarrollo y que pues a lo mejor no tienen muchas ganancias como las tenemos nosotros. Obviamente la globalización en esta parte de que las personas que viven en un lugar que tiene mayores ingresos, pues obviamente sus ganancias económicas son mayores, contrario a los que viven en países menos desarrollados. En los países desarrollados aumenta el desempleo porque las empresas multinacionales abren sedes en países en vías de desarrollo. Esto también es una desventaja. ¿Por qué? Pues imagínate que en un país desarrollado pues ya no hay de dónde trabajar, porque entonces quizás ya todos están empleados y ellos dicen, bueno, yo voy a buscar ahora algo nuevo, entonces voy a abrir mis empresas a lo mejor en una nación que apenas está creciendo y obviamente hay gente que se va a quedar sin empleo allá, pero se va a emplear a una nación en vías de crecimiento, entonces también trae sus desventajas. En la política, chicos, la globalización ha sido un reto que ha tenido que enfrentar la política nacional e internacional. En algunos casos las medidas tomadas no han sido las más adecuadas y por el contrario se ha generado mayor desigualdad tanto cultural como social y económico. Y por último, las desventajas en el aspecto cultural serían las siguientes. Se puede ver afectada de manera negativa la identidad nacional como resultado de que los países desarrollados sobreponen sus culturas sobre los países en vías de desarrollo a través de un gran impulso ya sea comercial y con los medios de comunicación. Se pierde el lenguaje nativo de ese lugar y a medida que pasa el tiempo, muchas de las tradiciones autóctonas se van modificando al incorporar nuevas costumbres. Entonces en la cultura, pues sí, obviamente sí, yo sé que hay personas que vienen y aquí se quedan a vivir en mi estado o en mi nación, pues obviamente yo voy a querer adquirir lo nuevo y lo más innovador, dejando a un lado mis creencias, mis costumbres y quizás hasta mis tradiciones. Entonces te comento, la globalización tiene tanto sus ventajas como desventajas. Yo te invito a que lo puedas retomar de nuevo para que tú tomes tu propio criterio y podamos avanzar en la siguiente clase. Cualquier duda, te invito a que lo pongas en los comentarios para poder avanzar en el tema. Nos vemos pronto.